Buenas tardes. Vamos a arrancar entonces con el foro de los talleres del módulo 3. Básicamente, este módulo 3 contaba con dos talleres, el taller 1 que contaba con la parte A y la parte B, o la parte 1 y la parte 2, y el taller 2 de estadística descriptiva. Básicamente, en el primer taller se basaba o se centraba principalmente en calcular el tamaño de muestra o cuántas muestras debería tomar de una población determinada. Entonces, en la parte A simplemente había que acceder a una calculadora en línea, una calculadora online, donde nos pedía cierta información para calcular ese tamaño de muestras que deberíamos tomar referente a una población. Lo primero que nos preguntaba era qué margen de error queríamos tener en la predicción o en la estimación de nuestro muestreo. Y ahí veíamos que eso se muestra en porcentaje de error y que en el ejemplo que poníamos arrancamos con un porcentaje de error del 5%. ¿De acuerdo? La otra variable que nos pedía la calculadora o la herramienta online era el nivel de confianza. Y recordemos que tanto el porcentaje de error como el nivel de confianza están relacionados. Cuando le ponemos un 5% de margen de error, eso equivale a un 95% de nivel de confianza. O sea, estamos 95% seguros de la estimación de nuestros resultados con un 5% de error. Y finalmente, lo que nos pedía la calculadora era qué variabilidad teníamos en nuestras muestras. Y veíamos que por default aparecía un 50%, es decir, que la mitad está por encima o por debajo de un valor promedio, cuando no tenemos ni idea de cómo se comportan nuestros datos. Entonces, por default, veíamos que la calculadora nos decía un 50% de variabilidad. El tema de variabilidad significa, por ejemplo, y lo veíamos en la parte B del taller, si estamos hablando de prevalencia de salmonela en pollo, pues un 50% de prevalencia puede ser que oscile entre el 10 y el 60%. O sea, es mucha la variación que tenemos en la prevalencia de salmonela. Si tuviéramos más datos y tuviéramos alguna idea de cuál es la variabilidad de nuestros datos, lo pondríamos también en la herramienta y sería de un 10, de un 20 o un 30%. Cuando le ponemos el margen de error, el nivel de confianza en porcentaje y la variabilidad, nos arroja el número de muestras que nos va a dar ese 95% de nivel de confianza y 5% de error y la variabilidad que le hemos dado. Ahí en la parte A también le preguntábamos a los participantes que también calculara el número de muestras con otros escenarios, por ejemplo, aumentando el margen de error al 10% y bajando el nivel de confianza al 90% y manteniendo la variabilidad, o disminuyendo el margen de error, es decir, queremos una mayor exactitud de nuestra predicción, únicamente vamos a tolerar un 1% de error, que equivale a un 99% de nivel de confianza, y manteniendo la variabilidad al 50%, veíamos que ahí en ese caso el número de muestras aumentaba significativamente, ¿de acuerdo? Porque le estamos pidiendo más, vamos a ser más restrictivos con nuestro plan de muestreo, y finalmente el último escenario era bajándole el porcentaje de error, es decir, que tuviéramos un 10% de error, es decir, aumentándole, perdón, el porcentaje de error, que tuviéramos un 10%, un nivel de confianza del 90% y que estemos más seguros de la variabilidad de nuestras muestras, es decir, que nuestras muestras estén más centradas alrededor de un promedio. Entonces, poníamos como, por ejemplo, un 10% de variabilidad y veíamos cómo el nivel de muestras o el número de muestras que teníamos que tomar disminuía significativamente. Entonces, con esta primera parte A, lo que queríamos ver es un poco que los participantes tuvieran una herramienta a mano para poder calcular qué número de muestras debo tomar de una población para que sea estadísticamente significativo al 95%, al 90% o al porcentaje que nosotros consideremos. Y cómo impacta también la variabilidad de nuestros datos en el muestreo. Entonces, esa era la parte A o la primera parte, que era un poco de adecuarse a la herramienta. Si quieres, Janet, paso a la parte B y luego si tienes algún comentario adicional. Y la parte B básicamente era pues el mismo ejercicio, pero poniendo como ejemplo pues que queremos calcular una prevalencia inicial de salmonela en pollo, ¿verdad? No tenemos ni idea y realmente queremos arrancar de cero y queremos estimar la prevalencia de salmonela en pollo y simplemente al principio lo que poníamos era, bueno, pues que hay una producción de 6 días a la semana,
que se recomienda hacer una validación de por lo menos durante los primeros 90 días o durante 90 días, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el tamaño de nuestra población, verdad? Esa es la primera pregunta. Entonces, el participante tenía que hacer los cálculos para, bueno, a los 90 días, qué número de pollos se va a producir en esa planta, ¿de acuerdo? Ese es el tamaño de nuestra población. Cuando teníamos el tamaño de nuestra población, lo que hacíamos es, ok, vamos a calcular el número de muestras que tengo que tomar de esa población con lo mismo, ¿no? El 5% de margen de error, el 95% del nivel de confianza y una variabilidad del 50%, porque no sabemos nada. Y ahí nos arrojaba 384, 385 muestras, ¿de acuerdo? Y luego lo que le preguntábamos al participante es cómo podía disminuir ese tamaño de muestras variando ¿qué? El margen de error, el nivel de confianza y la variabilidad. Ya veíamos que, obviamente, la cantidad de muestras nos disminuía significativamente. Y también preguntábamos, ok, lo mejor es distribuir ese número de muestras de forma semanal. Entonces, ¿cuántas muestras yo debería tomar semanalmente para alcanzar ese número de muestras total que requiero para realizar mi primera validación, ¿de acuerdo? O para establecer mi primera prevalencia de salmonela en pollo, ¿de acuerdo? Eso la mayoría de participantes lo hicieron bien, es decir, la mayoría de personas supieron calcular el número de muestras que debía tomar, el tamaño de la población y cómo me disminuía el tamaño de muestras variando el porcentaje de error y la variabilidad. El último caso era el caso de los planes del ICMSF. Y aquí es importante recalcar, y Janet también lo volverá a comentar porque es importante, que los planes del ICMSF están basados en la verificación. Es decir, una vez yo ya sé, yo ya he validado la prevalencia o yo ya he realizado mi estudio inicial de prevalencia de salmonela en pollo, ¿de acuerdo? Tomando ese número de muestras que me ha salido en la calculadora, después yo, de forma aleatoria y de vez en cuando, lo que voy a es verificar si realmente se sigue cumpliendo esa prevalencia que yo determiné inicialmente, verificando ciertos lotes, ¿de acuerdo? Y los planes del ICMSF lo que me muestran es qué número de muestras debo tomar de un lote dependiendo del peligro que yo tenga, ¿de acuerdo? Entonces, si veíamos salmonela, es un peligro serio, ¿de acuerdo? Y veíamos tres diferentes casos, ¿verdad? Que disminuye su concentración, ¿de acuerdo? En el alimento, que ni aumenta ni disminuye, se mantiene estable o que aumenta, ¿de acuerdo? En el caso de un pollo crudo, ¿verdad? Que no vamos a cocinar, es decir, perdón, que no vamos a consumir directamente, sino que luego va a tener un tratamiento de cocción, pero vamos a ver un pollo crudo, estaríamos en el que salmonela o crece si se rompe la cadena de frío o se mantiene, ¿de acuerdo? Entonces, si no recuerdo mal, sería el caso número 11 o el caso número 12, y ahí te salía un valor de N, que es decir, el número de muestras que debes tomar por lote, y un número de C, que es el número de muestras positivas que te permite ese plan, ¿de acuerdo? Y ahí, pues bueno, la cuestión era poner, bueno, pues en el caso 11 o en el caso 12, qué valor de N y qué valor de C me salía del plan del ICMSF. Pero es importante recalcar que esto es una vez yo he tomado las muestras iniciales. Y esto me sirve para verificar los lotes y hacerlo lote por lote. Eso es el número de muestras que tengo que tomar de cada lote. El otro punto importante de este ejercicio es que, evidentemente, estos planes del ICMSF están hechos para producto listo para consumo, para producto terminado. ¿De acuerdo? Y realmente el pollo crudo no es un producto listo para consumo, ni es un producto terminado. Es decir, el consumidor lo va a cocinar posteriormente. Por ello, en este caso, el valor de C igual a 0 no sería útil. En nuestro caso, porque, como sabemos, el pollo crudo va a tener cierta prevalencia de salmonela y ese valor de C, es decir, que sea 1, ¿de acuerdo? Una muestra positiva o dos muestras positivas, va a depender de la prevalencia o de la línea base que yo tenga de salmonela en pollo en el país donde yo esté produciendo ese pollo. Estamos hablando de Latinoamérica, bueno, pues Colombia tendrá un valor de prevalencia, Costa Rica tendrá otro, Honduras otro, y así, ¿de acuerdo? Entonces, ese valor de C, ese valor de positivos que me permiten de salmonela en pollo va a depender de la prevalencia de la línea base de salmonela en pollo. Entonces, ahí sí la mayoría de personas no se percataron que ese valor de C igual a 0, obviamente en pollo crudo con salmonela, pues no nos serviría. Tendría que ser un valor de C positivo, ¿de acuerdo? O 1, o 2 o 3, dependiendo de esa prevalencia. Pero básicamente era eso, ¿no? Es decir, el taller 1 se basaba en utilizar esta herramienta en línea para que las empresas o la gente que trabaja en los gobiernos sepa que, bueno, cuando quiero arrancar haciendo un muestreo, qué número de muestras tengo que tomar, ¿de acuerdo?, para que mi muestreo sea estadísticamente significativo. Y aquí le doy la palabra a Janet ahora para que también comente cosas adicionales de este taller. Ok, gracias, Fernando. Sobre
la información que has presentado y en la forma como has resumido las actividades que se adelantaron en el taller uno y taller 2, pues yo solamente quisiera añadir unas cosas muy puntuales. Una cosa es que básicamente cuando uno está utilizando la herramienta para identificar el tamaño de la muestra, lote, yo lo que quiero determinar es ese tamaño de acuerdo a un nivel de confianza, ¿sí? 95%, 90%. Esto no tiene nada que ver con el riesgo, ¿sí? Porque en este caso yo lo que estoy determinando es un tamaño de un número de muestras en un lote, ¿sí? Yo no estoy determinando que el riesgo que voy a tener de que sean positivas o negativas. ¿Sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta y obviamente, dependiendo de ese tamaño de muestra, en ocasiones, y de otros aspectos como es directamente el tipo de método que esté aplicando y demás, pues obviamente la variabilidad para identificar específicamente el microorganismo dentro de ese lote puede cambiar. Esto con respecto a la parte A. Con respecto a la parte B de este taller, eh, hay una cosa que me parece importante y es que básicamente en este módulo nosotros el objetivo del módulo es presentar diferentes opciones de adelantar una validación y una de esas opciones es directamente adelantar un estudio si se requiere. Al adelantar ese estudio de validación, yo necesitaría hacer el diseño experimental. Y en el diseño experimental, básicamente, yo necesito establecer un número de muestras. ¿Sí? Entonces, por eso, la primera parte del ejercicio de la parte B, pues estaba dirigida específicamente a, en la práctica, cómo podría ser ese número de muestras cómo podría eh, ejecutarse en el tiempo. ¿Sí? Y, pero ya en la parte de este taller estaba ya lo que son los planes de muestreo de ICMSF. Como Fernando lo decía, pues básicamente esto es para establecer el criterio de aceptación o rechazo de un lote y esto está relacionado específicamente con la verificación. Una cosa que es muy importante tener en cuenta es que el criterio de aceptación que yo tengo para un producto final no necesariamente es el mismo que tengo para una materia prima, más si esa materia prima va a ser sometida a un tratamiento. Y en ese tratamiento, básicamente yo lo que voy a eliminar es el patógeno eh, en cuestión. Entonces, los planes de muestreo de la ICMCF tienen pues es una herramienta que uno puede utilizar para establecer específicamente los criterios de aceptación dentro de un lote de acuerdo a los diferentes productos y en la categoría, de acuerdo a la categoría en la que uno los pueda clasificar. Pero una cosa es si el producto va como materia prima o como producto terminado. Y en este caso, pues que era pollo crudo, pues el plan de muestreo tendría que revisarse porque muy seguramente todos sabemos que existe una prevalencia de salmonela en la materia prima y como anotaba Fernando, esa materia va a depender directamente de lo que se tenga establecido, ya sea como prevalencia del país o utilizando las líneas base de los estudios adelantados por las autoridades. No sé, Fernando, si seguimos ya con, o si quieres, Daniela, te podemos abrir el micrófono si tienes alguna inquietud con respecto a esta primera parte. Y estás en silencio por si...
Listo, parece que no hay preguntas. Entonces, si quieres, Janet, le continuamos con el segundo taller. El segundo taller, entonces, se basaba un poco en estadística descriptiva, es decir, cuando yo, por ejemplo, tomo muestras de diferentes lotes, cuando yo tomo muestras de materias primas, de recuento microbiológico estamos hablando, ¿de acuerdo? O cuando, sí, hago análisis de superficies, de producto terminado, es decir, de qué forma yo puedo comenzar a analizar esos datos y comenzar a sacar conclusiones, ¿verdad? Por eso es importante, pensábamos los instructores cuando diseñamos este curso, que es importante también que los participantes aprendan a tener ese análisis de datos rutinario, ¿de acuerdo? Para establecer tendencias, para ver si hay algunos, por ejemplo, proveedores que me están dando más problemas que otros, si hay épocas del año que son más problemáticas por presencia de indicadores que otros. Si estamos hablando de granjas, pues bueno, granjas que están localizadas en diferentes pisos térmicos, en diferentes zonas del país, que también, bueno, pues puedo ver tendencias en ese sentido para focalizarme en proveedores, en materias primas, en granjas, en partes de la planta, en trabajadores, por ejemplo, que hacen la limpieza y desinfección. Me puedo focalizar en donde haya los mayores problemas y eso lo puedo hacer a través de recuentos y a través de información que yo esté obteniendo, ¿de acuerdo? Por eso lo que queríamos plantear con ese taller es, bueno, qué análisis básico puedo hacer para analizar los datos. Y obviamente, pues es ver en qué rango de datos estoy, cuál es mi mínimo y cuál es mi máximo, ¿de acuerdo? Cuál es el promedio, la moda y la mediana, porque me sirve también de ver, bueno, si los datos están muy hacia la derecha, muy hacia la izquierda, están orientados alrededor del promedio, ¿de acuerdo? Para eso me sirve la mediana y la moda, ¿de acuerdo? La desviación estándar, obviamente, qué variabilidad tengo en mis datos, la varianza, obviamente también, la variabilidad de los datos, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente queríamos que el taller fuera básico para que los participantes aprendieran esa forma de comenzar a analizar esos datos, ¿no? Y luego, obviamente, lo principal es visualizarlos, ¿no? Vale más una imagen que 1000 palabras, ¿no? Eso dicen. Entonces, lo importante es que sepa cómo graficar esos datos, ¿no? Algunos de los participantes mostraban una forma de graficar que es utilizando un histograma, ¿no? Y un histograma está bien cuando, por ejemplo, quiero saber qué porcentaje de muestras están dentro de un rango específico o qué porcentaje de muestras están por encima de, imaginamos, 10 coliformes fecales por gramo, ¿no? Si, por ejemplo, 10 coliformes fecales por gramo es mi límite, ¿de acuerdo? Yo puedo saber con un histograma, bueno, qué porcentaje de muestras están por encima de ese límite, ¿no? O puedo agrupar las muestras que tomo de diferentes lotes por lotes muy contaminados, que estén en este rango de contaminación, lotes que tengan una contaminación mediana y lotes que tengan una contaminación baja, ¿no? Entonces, pues saber el porcentaje que están en cada uno de esos rangos, ¿sí? Eso está bien, sin embargo, cuando pensamos en este ejercicio, lo que pensábamos era que los participantes pudieran graficar de forma muy sencilla los valores puntuales, ¿de acuerdo? Y unirlos, por ejemplo, con líneas y saber, bueno, cómo me está variando esos puntos que estoy tomando, ¿de acuerdo? En mi planta o en el alimento, ¿de acuerdo? Y ver esos picos que me están dando tanto por debajo o por encima de mi promedio. Entonces, ahí en los foros, ¿de acuerdo? El día de hoy subí un ejemplo de un gráfico, ¿de acuerdo? Que simplemente aparece esas líneas, ¿de acuerdo? Graficando esos valores puntuales de cada uno de los datos y luego aparece el promedio, el valor máximo y el valor mínimo, ¿de acuerdo? Recordemos que también puedo incluir la desviación estándar, ¿de acuerdo? Recordemos que los valores que estén dentro de una desviación estándar estamos alrededor del 66% de los datos, los valores que estén dentro de dos desviaciones estándar estamos alrededor del 95% de los datos y los que estén dentro de tres desviaciones estándar estamos alrededor del 99% de los datos. Eso también es importante, ¿no? Por ejemplo, quiero saber, ok, si están todos los datos dentro del 95%, ¿de acuerdo? ¿Y qué valores son estos que están por fuera completamente? ¿De acuerdo? De ese 95%. Y ahí, bueno, pues qué pasó ese día, qué pasó con ese lote, qué pasó con esa materia prima, ¿de acuerdo? Me puede servir para eso, ¿de acuerdo? Y básicamente era eso, es decir, era un taller muy básico de estadística descriptiva para que nos habituemos a analizar los datos que vamos tomando en nuestra planta, ¿de acuerdo? O en nuestra industria. No sé, Janet, si quieras añadir algo más. Gracias, Fernando. Pues básicamente lo que yo
añadiría es, recuerden que lo más valioso que uno tiene es la información, los datos, pero los datos sin análisis no significan nada. Entonces, por eso, simplemente disponiendo de un Excel y haciendo este tipo de análisis utilizando estadística descriptiva, uno por lo menos podría identificar muchas cosas, como es cuáles son los promedios. Yo tengo un grupo de proveedores y tengo que determinar una materia prima. Eh, Puedo específicamente con los resultados que me arrojan los análisis, agruparlos por proveedor y hacer comparaciones, ¿sí? O puedo específicamente tomar directamente datos de lo que son los resultados de los análisis de prevalencia y poder identificar si hay variaciones de esa prevalencia a lo largo del año, cómo se comporta en las épocas de verano o de lluvias, etcétera. Y con eso, conocer cuáles son las tendencias de mis datos, ¿sí? Obviamente hay una parte que me parece muy importante y es, como decía Fernando, pues en este caso básicamente lo que queríamos era que con estos datos, pues ya después de conocer cómo podría uno determinar en un Excel eh, los, las, el promedio, la media y máximos y mínimos, pues que se les ocurriría que podrían hacer con esos datos. Entonces, pues vuelvo, insisto, lo más valioso de la información y de los datos es el análisis, saber qué puedo concluir yo para utilizar eso para tomar decisiones. Súper, buenísimo. No sé si, Daniela, tengas alguna pregunta referente a este taller. Daniela tiene una situación y es que no tiene micrófono. Entonces le Ah, ok, sugerí que, ya. que si tenía alguna inquietud, que por favor no la colocara en el chat. Pero nos dice ahorita que está todo claro. Ah, ok, perfecto. Súper, súper. Bueno, pues por mi parte no tengo más comentarios respecto a estos talleres. Nada, continuar con el trabajo. La verdad es que tanto Janet como Marcos y yo estamos muy contentos con el progreso del curso. La verdad es que la gente va avanzando, las evaluaciones van saliendo, vamos teniendo buen feedback de la gente y a seguir. Nos queda el último módulo, que es para nosotros es el más importante. Entonces hay que seguir con la energía alta y aprovechar el último taller los últimos 2 talleres que nos quedan para resolver todas las dudas que tengamos y ya finalizar el curso dentro de 2 semanas. Así que el tiempo pasa volando. Yo creo que ahí, Janet, tienes algunos, ¿verdad? Algunos anuncios, ¿verdad? Para hacer. Sí, señor. Gracias, Fernando. Una cosa, como notaba Fernando, ya entramos en la recta final. Eh, en este punto, pues básicamente lo que, o por lo menos Se te fue el no es, sonido. Ahora volviste. ay, tan raro. Ya. Sí. Entonces, gracias. Entonces, pues básicamente, como les decía, entramos ya en la última parte del curso. Estos talleres ya son bastante aplicados y pensamos pues que pueden ser de alguna forma intensos. Sí, entonces si la persona no ha entendido los conceptos anteriores, de pronto puede ser, tendría que devolverse un poquito para reafirmar algunas cosas. Entonces los sugerimos que los hagan con tiempo porque pues prácticamente ya nos quedan, se termina el 30 y estamos a 18, nos quedan 12 días. Eso con respecto a la parte del programa. Pero hay otras cosas que me parece importante que tengan en cuenta y es el hecho que hay algunas personas a las cuales cuando
se les ha revisado la información que han presentado en los diferentes talleres, se ha abierto la opción de que por favor hagan algunas modificaciones o si lo cargaron en el, un taller lo cargaron en otra parte, pues por favor envíen el taller de forma correcta. A la fecha no han respondido a esas sugerencias. Entonces, pues la recomendación que les hacemos es, por favor, si revisan su plataforma de que todas sus tareas estén corregidas, estén con nota, y si no tienen nota, revisen directamente las observaciones porque es posible que no se les haya calificado porque se les da la opción de que mejoren esa información que entregaron. Si no, pues simplemente se calificaría con lo que se tiene, pero en otros casos hay personas que no han entregado la información y entonces no podríamos calificarlas, se quedaría en cero la nota. Esto con respecto a la parte de calificaciones. Hay otra cosa y es ya que me parece importante que todos conozcan, y es una vez terminen la evaluación del módulo 4, eh, se podrán entrar directamente a la parte de la calificación del curso, la calificación desde su perspectiva, una encuesta de satisfacción. Esa encuesta de satisfacción se hace en la plataforma de TFC para que ustedes conozcan que la información sobre su curso y demás y sobre sus certificados siempre estará disponible en esa plataforma. Entonces, por eso, una vez lleguen a la parte final de la encuesta, se podrán redirigir directamente a la plataforma de TFC Colombia y allí ingresarán directamente su usuario que corresponde al correo electrónico con que se registraron y como password tienen directamente su documento de identificación. Las personas que por alguna razón no lo tienen, no se preocupen, ustedes simplemente dicen que lo olvidaron y pueden incluir directamente una clave. Una vez diligencien la encuesta de satisfacción, en menos de 24 horas, nuestro compromiso es que tendrán disponible el certificado. La otra cosa que desde ahorita avisamos es que el último foro de socialización de resultados se realizará el viernes 28 de junio a las 5:30 p.m. Fernando, no sé si alguna cosa para cerrar. No, no, yo creo que es importante lo que tú dices, ¿no? Que la gente monitoree la plataforma, que vea si le falta por subir algún taller. Eso también es importante, ¿verdad? Que hemos visto que algún participante ha ido avanzando, pero se le quedó un taller pendiente. Entonces, que revise también si le queda algún taller pendiente. Hay veces que se han subido un taller equivocado, ¿de acuerdo? Y entonces yo les he escrito que por favor me lo envíen a través de la plataforma. Cuando tú escribes un mensaje, tú puedes añadir un archivo, ¿de acuerdo? Hay un icono que aparece como un archivo, ¿no? Entonces le das ahí, te lo subes de donde esté en tu computadora y ahí le das adjuntar y a mí me aparecerá un link donde yo me puedo descargar ese archivo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ya a las personas que le faltan esos talleres ya les hemos escrito, ya saben que lo tienen que adjuntar, ¿de acuerdo? Sí, Y nada más. una cosa que me parece importante tener en cuenta es que recuerden que este curso tiene el aval de la Universidad de Texas Tech, ¿sí? Entonces, nosotros después del 30 de junio no podemos recibir información a menos que tengamos la autorización de ellos. Y pues normalmente eso, pues ellos son estrictos en el sentido de que el curso está diseñado para 30 horas y que en las 6 semanas muy seguramente la gente, si lo ha hecho de una forma programada, pues ha debido poder lograr culminar con éxito todas las tareas que se incluyen en el curso. Entonces, pues muchísimas gracias a los participantes
Esperamos, les deseamos muchos éxitos y que esta última parte eh, puedan conjugar toda la información que han recibido a lo largo del curso y nos vemos en la próxima sección del 28 de junio. Buenas tardes. Listo, buenas tardes. Nos vemos entonces en el último foro.